Bueno, el día de hoy vamos a empezar lo que sería la tercera parte de geometría, la tercera y última parte de geometría analítica, que son las secciones cónicas, ¿sí? Secciones cónicas incluye tres figuras que son circunferencia, parábola y elipse. Este tema es un poquito, o sea, no es difícil, simplemente es un tema que no se llega a dar muy bien, digamos, en el colegio, o incluso no se llega a dar directamente, entonces como que muchos no están tan familiarizados con esta parte. Circunferencia es la única parte, digamos, donde puede haber un poco de cálculo es en la parte de circunferencia, que es muy parecido a lo que estuvimos viendo en rectas, solamente con la ecuación de circunferencias. Luego parábola, le voy a estar mostrando, es simplemente conocer bien cómo extraer los datos de la ecuación de la parábola, ¿sí? Y por último, la elixir lo mismo, es saber extraer los datos, es saber traer los conceptos y ciertas definiciones. Entonces, empezando con lo que son las secciones cónicas, ¿verdad? Tenemos la parábola, la circunferencia y la elipse. ¿Por qué se llaman secciones cónicas? Eh, Porque son, vamos a decirle, las figuras que quedan cuando cortamos un cono, ¿sí? Un cono con un plano. En este caso podemos ver si cortamos de forma paralela, se forma una circunferencia, si cortamos de forma un poco más inclinada, una elipse, y si cortamos de forma muy inclinada, casi vertical, se forma una parábola. Ok, vamos a empezar entonces con la primera sección cónica, con la parábola. Vamos a estar viendo un poquito el concepto. Yo creo que este PPT ya les mandé al grupo. En cualquier caso voy a volver a pasar otra vez. Porque acá es importante que vean las fórmulas, vean los conceptos también. Vean ciertas definiciones, como en este caso la parábola, ¿sí? Porque se llegó a preguntar como una pregunta teórica. La parábola es el lugar geométrico de los puntos de un plano equidistante a una recta llamada directriz y a un punto fijo que se denomina foco. Esto es la parábola. Puede ser así o puede ser así. Si se acuerdan, en una de las primeras clases estuvimos viendo el gráfico de las funciones. Y esto tiene que ver con... la parábola es la figura que forma una ecuación cuadrática. ¿Sí? Como por ejemplo x al cuadrado más 2x igual a 0. La parábola es la figura que forman las ecuaciones cuadráticas. Y tiene esta forma. Y yo en esa clase había comparado con la parábola. Había comparado con una montañita, ¿sí? Una colina o con un bol, con un recipiente, ¿sí? Y en este caso, la parábola, lo importante tiene que saber, ¿verdad? Para tener una idea, es que la parábola es esta figura, ¿sí? Y toda parábola tiene un foco, un vértice y hay una recta que se llama directriz que no forma parte de la parábola. Pero en la definición de parábola es cualquier punto sobre la parábola está a la misma distancia del foco, ¿sí? Una distancia X, está a la misma distancia que de la directriz. Esa sería la definición, ¿sí? Equidistante a una recta llamada directriz y a un punto fijo que se llama foco. Acá están un poquito la definición de cada elemento, ¿sí? El vértice. El vértice es el punto más bajo de la parábola, si es así, o el más alto. Si la parábola tiene esta forma, el vértice es el punto más elevado, o si tiene esta forma, es el punto más bajo. ¿Sí? Y también otra definición de vértice es que es el punto que está a la mitad de camino entre el foco y la directriz. ¿Sí? Bueno, acá un poquito de los elementos fundamentales de una parábola. Ya vimos vértice, ya vimos el foco. Acá hay algo importante que se suele llamar longitud focal o distancia focal. ¿Sí?
O sea, longitud se puede llamar, pero generalmente en los ejercicios va a aparecer como distancia focal. También llamado distancia focal. Que es la distancia del foco hasta la directriz. ¿Sí? Del foco hasta la directriz. Esa es la distancia focal. Y la distancia focal, acá está con 2p, pero la distancia focal se suele representar con... o sea, la distancia focal suele ser igual a 2p. ¿Sí? Suele ser igual a... Bueno, entonces, acá un poquito de qué es lo que es el vértice. Como le dije, es el punto más bajo o más alto de la parábola, si es que la parábola está vertical. Este sería el vértice, este sería otro vértice. Y la parábola también puede, además de abrirse hacia abajo o hacia arriba, también se puede abrir hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Y acá estaría el vértice en el medio y acá el vértice. El vértice también se puede definir como el punto en el cual la parábola cambia de dirección, ¿sí? Por ejemplo, acá va subiendo la parábola y en el vértice empieza a bajar. Acá va bajando la parábola y en el vértice empieza a subir, ¿sí? Acá se iba hacia la derecha la parábola y en el vértice empieza a irse hacia la izquierda. Acá se iba hacia la izquierda y en el vértice empieza a irse hacia la derecha. Y el foco es un punto fijo usado para definir la parábola, ¿sí? Lo importante tienen que saber es que el foco no se ubica en la parábola, ¿sí? La línea azul lo que es la parábola, sino que el foco está un poquito más hacia dentro de lo que es la curva, digamos, ¿sí? No está sobre la parábola. Y luego está la distancia focal, que es la longitud entre el vértice y el foco, ¿sí? La longitud P. Esta es la distancia focal. Es la longitud entre el vértice, que es F, o sea, que es B, y el foco, que es B, ¿sí? Esa sería la distancia focal. Y la distancia focal, a su vez, es la distancia entre la directriz y el vértice, que sería esta parte. Ok, acá hay otra cosa que tienen que acordarse, porque se suele preguntar, es el lado recto, ¿sí? Y lo que tienen que acordarse del lado recto, ¿sí? Es que el lado recto es 4 veces la longitud de la distancia focal, ¿sí? Si la distancia focal es P, si la distancia focal es P, el lado recto es 4P, ¿sí? Esto es lo importante, tienen que acordarse. Si la distancia focal es P, el lado recto es 4P. Es decir, si la distancia focal mide, por ejemplo, 5, el lado recto va a valer 4 veces más que la distancia focal, ¿sí? Entonces, ustedes a partir de la distancia focal, ustedes pueden obtener el lado recto. Y a partir del lado recto, ustedes pueden obtener la distancia focal. Quiero que me respondan algo. ¿Puede una distancia ser negativa? No, no puede ser negativa, ¿sí? Una distancia no puede ser negativa. Por lo tanto, la distancia focal nunca va a ser un valor negativo y el lado recto nunca va a ser un valor negativo, ¿sí? Quiero que eso tengan bien en cuenta porque entre las opciones muchas veces va a aparecer con signo negativo, pero la distancia focal y el lado recto siempre va a ser positivo, ¿sí? Siempre son positivos. Positivo. Ok. Luego un poquito de que el eje, que la directriz. Acá está lo importante. Esta tabla es lo que se pregunta, ¿sí? Esta tabla. Si algo tiene que aprenderse de parábolas es esto, ¿sí?
Esto es prácticamente lo que se pregunta. Y acá tendríamos que incluir que el lado recto es igual a 4 veces la distancia focal. Pero yo sé bien que aprenderse esta tabla así es muy difícil. Entonces le voy a mostrar cómo lo que pueden reconocer, cómo lo que pueden responder, ¿sí? Porque si saben esta tabla, se responde todo. Pero igual esta tabla es muy difícil de aprender. O sea, es muy de memoria. Yo quiero mostrarle una forma que no sea tan de memoria, digamos. Hay 4 casos de parábolas, ¿sí? 4 casos. Está la parábola que se abre hacia arriba, ¿sí? ¿Vieron cómo se abre hacia arriba? Hacia arriba. Y está la parábola que se abre hacia abajo. Voy a poner acá. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, como pueden ver, hacia la derecha se abre. Y hacia la izquierda. ¿Sí? Acá podemos ver que en la tabla, dependiendo hacia dónde se abra, tiene una ecuación diferente, un foco diferente, directriz y eje focal no es tan importante, pero ecuación y foco, ¿sí? Esos son los valores importantes, ecuación y foco, y saber calcular la distancia focal que es P y el lado recto que es 4P. Entonces, vamos a ver, esta es la ecuación de la parábola, ¿sí? Estas dos, de hecho. X cuadrado es igual a 4P por Y, en el caso que sea arriba o abajo. Y luego Y cuadrado es igual a 4P por X, en caso de que se abra en izquierda o derecha. Y después el signo que va a tener depende. Si se abre hacia arriba, ¿sí? La ecuación tiene signo positivo. Si se abre hacia abajo, la ecuación va a tener signo negativo, ¿sí? Si se abre hacia la derecha, la ecuación va a tener signo positivo. Si se abre hacia la izquierda, la ecuación va a tener signo negativo. Ahora, veamos qué nos pueden preguntar y después les voy a mostrar cómo ir obteniendo los datos a partir de la ecuación. Lo que nos pueden preguntar es la ecuación de la parábola, ¿sí? Esa ecuación que les mostré, x al cuadrado es igual a 4pi o y al cuadrado es igual a 4px. Nos pueden preguntar la distancia focal, que saben que tiene que ser positivo p, ¿sí? Es un valor que se llama p a la distancia focal. Este es la distancia focal, esta es la distancia focal. Y es siempre positivo. Nos pueden preguntar el lado recto, ¿sí? Que siempre es un valor positivo, 4p. Nos pueden preguntar la posición del foco, ¿sí? ¿Se acuerdan del foco acá? Estaba dentro de la parábola, digamos. Esta posición nos pueden preguntar. Las coordenadas del foco, ¿sí? Y por último nos pueden preguntar hacia dónde se abre la parábola. Si se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, veamos cómo ir respondiendo las preguntas. Vamos a decir que a ustedes le dan esta ecuación, ¿sí? Le dicen, una parábola tiene la siguiente ecuación, ¿sí? Por ejemplo, x al cuadrado es igual a 4pi, donde este número antes del i se cambia, por ejemplo, por un 16. Por ponerle un ejemplo. Entonces, a partir de esto, voy a hacer un poco más grande. A partir de esto, ¿cómo vamos a ir respondiendo las preguntas? Y entonces, primero, el primer valor que podemos extraer de esto es el valor del lado recto, ¿sí? Vamos a decir a ustedes, le da la ecuación y les pide el lado recto.
ustedes tienen que saber que el lado recto es el número que está adelante de la letra. Ustedes, para responder las preguntas, fíjense siempre después del signo es igual. Esta parte no le importa, solamente esta parte le importa, ¿sí? Lo que está después del signo es igual. Ahí quiero que se fijen. Y el lado recto, ¿sí? Si se acuerdan, lado recto era igual a 4p. 4p sin el signo, siempre positivo, ¿sí? Entonces, el lado recto, el valor del lado recto va a ser igual al número que está delante de la letra. Acá podemos ver que la letra que está después del signo igual es i. Entonces, ese número va a ser, el lado recto va a ser 16, ¿sí? Porque es la letra, o sea, es el número que está antes de la letra, el coeficiente. ¿Cuánto es el coeficiente i? Es 16. Por lo tanto, eso así mismo, 16, va a ser el lado recto. Ahora, ¿qué pasa si teníamos, por ejemplo, un valor negativo? X al cuadrado es igual a menos 8i. Esta ecuación nos daba y nos pedían el lado recto. ¿Cuánto dicen que va a ser el lado recto? Si pueden responder en los mensajes. Va a ser 8 positivo, ¿sí? Solamente el número. Solamente el número, sin el signo, ¿sí? Eso es importante. Porque acuérdense que el lado recto solamente puede ser positivo. La distancia focal, el lado recto solamente pueden ser positivos. Entonces en este caso el lado recto va a ser 8. Ok, entonces ya sabemos cómo extraer el lado recto. Voy a poner otra vez 16. Ahora, ¿qué pasaba si a partir de esta ecuación nos daban la ecuación y nos pedían la distancia focal? Segundo dato que nos pueden pedir, distancia focal, ¿sí? Y la distancia focal se representa por la letra P. Entonces, si yo tengo enfrente de mi número, ¿sí? 16i, 16i, ¿sí? El número 16 va a ser igual a 4p. El número que está adelante de la letra es el lado recto. Y el lado recto es 4 veces la distancia focal. Por lo tanto, mi distancia focal es este número que está adelante dividido por 4, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, mi distancia focal va a ser 16 dividido 4. Es igual a 4, ¿sí? Vamos a probar con otro. Si yo tengo, por ejemplo, voy a borrar. Si yo tengo menos 20, ¿cuánto va a valer la distancia focal? Exacto, 5, 5 positivo, porque es solamente el número. Entonces, 20 dividido 4, 5. Perfecto. Eso quiero que no se confunda. Lado recto, distancia focal tienen que ser positivas. Entonces, vamos a continuar. Distancia focal, voy a poner otra vez la fórmula. 16. Ya tenemos distancia focal. Ahora, otra cosa que nos pueden preguntar es ¿qué dirección tiene la parábola? ¿Hacia dónde se abre? Si se abre arriba, si se abre abajo, si se abre izquierda, si se abre derecha, ¿sí? Y acá hay, siempre, acuérdense, siempre estamos viendo cómo recordarnos las cosas que están en esta tabla, ¿sí? Principalmente esta parte y esta parte. Ahora, si se quiero que vean acá, derecha e izquierda, si se abre, ven como i al cuadrado 4px. Si se abre a la izquierda es i al cuadrado menos 4px. Arriba y abajo es 4pi menos 4pi, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos recordarnos eso en el examen? Porque
esa tabla con todas las fórmulas que tenemos que recordarnos, hay que acordarnos otra vez vamos a decirle, de la tabla de la parábola. Es muy difícil. Pero yo les voy a mostrar cómo pueden saber la dirección solamente viendo la fórmula. Para eso, quiero que se fijen en dos cosas para saber hacia dónde se abre. Quiero que se fijen en la letra, ¿sí? Siempre todo después del signo igual. A nosotros no nos importa esto, a nosotros nos importa lo que está acá, ¿sí? Quiero que se fijen en esa letra y que se fijen en el signo, ¿sí? Vayamos otra vez a nuestra ecuación del inicio, ¿sí? Acá, por ejemplo, la letra es I y el signo es más. ¿Ok? Entonces, ¿de qué forma nos acordamos? ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Donde la I era vertical y la X era horizontal. ¿Sí? La X era horizontal y la Y era vertical. Si yo tengo una Y acá, solamente dos cosas puede ser. O se abre hacia arriba, ¿sí? O se abre hacia abajo. Porque la dirección de la Y es arriba o abajo. Mientras que si yo tengo una X acá, puede ser dos cosas. O se abre a la derecha, porque la X está a la derecha, o se abre a la izquierda, porque X está a la izquierda. ¿Sí? Entonces lo primero eso. ¿Qué letra es? Si es I, siguiendo, recordándomelo del plano cartesiano, Y está hacia arriba y está hacia abajo. Si es X, X está hacia la derecha y está hacia la izquierda. Ahora, ¿cuál de las dos direcciones va a ser? Y ahí va a definir el símbolo, o sea, el signo. ¿Vieron cómo I positivo hacia dónde es? I positivo es en el plano cartesiano, es arriba. Por lo tanto, I positivo va a ser arriba. Y negativo hacia dónde es? Está hacia abajo. Por lo tanto, I negativo, abajo. Luego, X positivo, ¿hacia dónde está en el plano cartesiano? A la derecha. Entonces, positivo. Y X negativo, ¿hacia dónde está en el plano cartesiano? Hacia la izquierda. Por lo tanto, negativo hacia la izquierda. Y acá podemos ver que se cumple lo mismo de la tabla. ¿Sí? X positivo hacia la derecha. X negativo a la izquierda. Y positivo arriba. Y negativo abajo. Y de esa forma ya podemos saber hacia dónde abre. ¿Sí? De esa forma ya podemos saber hacia qué dirección abre. Por ejemplo, siguiendo con nuestra ecuación acá. ¿Me pueden decir hacia qué dirección abre? Arriba. Arriba. Perfecto. Es arriba porque es I, que puede ser arriba o abajo, y es positivo. Acuérdense, el signo positivo, si es que no se escribe nada, es que es positivo. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, acá la ecuación I al cuadrado es igual a menos 8x, ¿pueden decirme hacia qué dirección se abre? Izquierda. A la izquierda, porque es X, y acuérdense, X puede ser izquierda o derecha, negativo. X negativo está hacia la izquierda. Perfecto. Entonces, ya tenemos ya ahí la dirección hacia donde se abre, digamos, hacia donde se abre. Luego, una cuarta cosa que nos pueden preguntar es el foco, la coordenada del foco, ¿sí? La coordenada del foco. Y acá quiero que atiendan, quiero que se percaten de algo, que acá en los cuatro tipos de parábolas, ¿sí? Quiero que vean cómo en el foco siempre hay una de las coordenadas del foco, siempre es 0. ¿Vieron acá? Esta coordenada es 0. Esta coordenada es 0. Esta coordenada es 0. Y esta coordenada es 0. Sí o sí, una de las coordenadas del foco va a ser 0.
Ahora, este valor P, ¿alguien me puede decir a qué se refería cuando escribíamos P en parábola? ¿Qué era la P? ¿Qué representaba la P? Ahí está, la distancia focal, ¿sí? La distancia focal. Representaba la distancia focal. Ahora, en el foco sí ya va a tener signo, ¿sí? El foco sí ya tiene signo. ¿Vieron cómo acá es menos P, menos P? Ahí. En el foco, enfrente de la distancia focal ya hay que poner el signo. Entonces, vamos a ver cómo escribimos la coordenada del foco, teniendo la ecuación. Voy a probar acá con este que está más limpio. Vamos a decir que a nosotros nos dan esta ecuación. Y al cuadrado es igual a menos 8x. ¿Sí? Entonces, nosotros, foco, va a estar así, una F. Primero, pueden decirme, acá está la letra X, ¿sí? Para poner el foco tienen que fijarse en la letra X y en todo este número que está adelante, ¿sí? La letra X, lo que le va a decir es dónde colocar este número. Si colocar en esta posición o en esta posición, ¿sí? La letra que está acá, esta letra, les dice dónde colocar este número que está al lado, con el signo, ¿sí? Entonces, va a quedar en la X, dice, ¿sí? En la X. Entonces, lo que tiene que hacer es, o sea, la letra le va a decir dónde colocar el signo, ¿sí? Y acá pueden ver, por ejemplo, y al cuadrado es igual a 4px, donde ponemos la distancia focal, se pone en la coordenada x, ¿sí? Y la coordenada y se deja con 0. Entonces, esta ecuación, y al cuadrado es igual a menos 8x. Acá la letra me dice, yo en la x tengo que poner menos 8. Y en la y, yo pongo el 0. Porque el foco en parábolas, en el tipo de parábolas que entra, siempre una de las coordenadas tiene que ser 0. Probemos otra vez, con otra ecuación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta ecuación otra vez, 5x. Ahí. Acá le quería mostrarlo. Menos 8x tenemos, ¿verdad? Bueno, lo que tienen que hacer es, este menos 8 primero tienen que dividir por 4, ¿sí? Por acuérdense, nosotros la P nomás queremos. El menos 8 dividen por 4 y le sale menos 2 y ese menos 2 es lo que colocan, ¿sí? Pero nosotros queremos la P nomás. Acá va solo la P. Voy a mostrar otro ejemplo. Y al cuadrado es igual a menos 12x. Entonces, foco. La letra me dice dónde tengo que colocar. Tengo que colocar en la coordenada x. Por lo tanto, mi coordenada y va a llevar un 0. Luego, este menos 12, acuérdense que este menos 12 es igual a menos 4p. Y yo lo que tengo que hacer, yo quiero el p con el signo. Lo que hago es este número dividido por 4, menos 12 dividido 4 me da menos 3. Por lo tanto, el foco es menos 3. Ahora, probemos con x al cuadrado es igual a menos 16y. El foco, primero me fijo en la letra, es y. Por lo tanto, en la y tiene que estar el número y acá en la x va a estar 0. Y luego este número dividido por 4. Menos 16 dividido 4 es igual a menos 4, que va a ir en la y. Por lo tanto, que hay el foco 0, menos 4. Vamos a probar a extraer todos los datos de una ecuación. Voy a poner una ecuación cualquiera, por ejemplo, x al cuadrado es igual a 12y, ¿sí?
Vamos a practicar entonces. Primero, lado recto. ¿Pueden decirme el lado recto de esa parábola con esta ecuación a cuánto va a ser igual? $12, ¿sí? Es el número que está delante de la letra, 12. ¿A cuánto va a ser igual la distancia focal? 3. 3. ¿Por qué? Porque es el número que está delante dividido 4. Por lo tanto, 3. ¿Hacia dónde se va a abrir esta parábola? Arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? Porque acuérdense, es y positivo. Y positivo en el plano cartesiano está hacia arriba. Por lo tanto, se abre hacia arriba. Por último, su foco. ¿En qué coordenada va a estar el foco de esta parábola? Va a estar en 0, 3, ¿sí? La I me dice dónde se va a colocar el número. 12 dividido 3. 12 dividido 4, 3. Y el otro va a quedar 0. Perfecto. Esos son los datos que nos van a pedir de parábola. Es muy sencillo. Como ven, es sencillito. Incluso es un poco divertido hacer. Vamos entonces a pasar a hacer los ejercicios de parábola. Primero, el valor del lado recto de una parábola cuya ecuación está dada por, voy a poner un poco más grande para que puedan ver todos, x al cuadrado es igual a 12i. Y me pregunta el valor del lado recto. ¿Pueden decirme qué opción va a ser la correcta? Exacto. Va a ser la opción D. Porque el lado recto era el número que estaba adelante, ¿sí? La opción correcta es la D. Ahora, otro ejercicio muy parecido. El valor del lado recto de la parábola cuya ecuación está dada por y al cuadrado es igual a menos 8x. Es la opción C, ¿sí? Es la opción C. Lado recto, 4 veces la distancia focal, opción C, 8 porque tiene signo positivo. Ahora, la ecuación de la parábola con vértice en el origen, esta parte no quiero que les asuste, porque para ustedes parábola y parábola con vértice en el origen tiene que ser lo mismo, porque ustedes la única parábola que entra en su temario son parábolas con vértices en el origen, ¿sí? Entonces que esta parte no le asuste. Que se abre hacia abajo y su lado recto mide 12 es. Ok, acá tenemos dos condiciones. Se abre hacia abajo y su lado recto mide 12. Primero, si se abre hacia abajo, ¿qué orientación va a tener? Va a ser y negativo, ¿sí? Entonces hay que buscar una ecuación que sea y negativa. Este y negativo, no. Este y negativo, no. Este es y negativo, no. Por lo tanto, lo único que queda es esta ecuación, y negativo, la opción D, ¿sí? Y encima cumple que su lado recto vale 12. ¿Pueden resolver este? Opción A dice:
Entonces, la ecuación de la parábola con vértice en el origen, que se abre hacia el eje horizontal a la derecha. Es decir, se abre a la derecha. Y si se abre a la derecha, va a ser x positivo, ¿sí? Y su lado recto mide 8. Y acá podemos ver todo tiene el número 8. Por lo tanto, es buscar el x positivo. Y acá podemos ver los x positivo. La opción A lo ya cumple. Luego, ninguno de los otros es x positivo. Por lo tanto, la respuesta correcta, A. Entonces, las coordenadas del foco F de la parábola cuya ecuación es. ¿Sí pueden resolver? Ok. Opción B dicen. Entonces vamos a escribir foco. Lo primero, me fijo la letra I. Por lo tanto, en la I va a estar el número. ¿Qué número? El número está adelante. Dividido 4. 3. Y en la X va el 0. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. ¿Y acá qué pasa? Acá pasa, este le voy a mostrar, acá pasa al revés. Nos dan el foco y nos piden la ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo antes nosotros nos fijábamos que el valor distinto a 0, por ejemplo, si acá está 9 y acá está 0, ¿sí? Esta letra tiene que ser donde esté el número, que en este caso el 9. El 9 está en la X. Por lo tanto, el que esté después del signo igual la letra al lado del número tiene que ser una X, ¿sí? La A puede ser, la B no, la C. Luego, el foco, el número que nos da es la distancia focal con su signo, ¿sí? Y entonces lo que hay que hacer es este número con su signo multiplicar por 4. 9 por 4, 36. Y acá tenemos 36. Por lo tanto, es la opción D. ¿Sí? ¿Pueden resolver este? Ok. Entonces, nuevamente, ponemos foco, en este caso en el punto P. La letra nos dice dónde tiene que ir el número. Tiene que ir en la I. Por lo tanto, en la X va 0. ¿Y qué número va? Va el número que está adelante, 20 dividido 4. ¿Sí? 20 dividido 4. 5. Y esta es la opción A. ¿Si pueden resolver este? Ok. Tenemos entonces el foco. Lo primero, ¿en qué letra está? En la X. Por lo tanto, en la X va a ir el número y en la Y va a ir 0. ¿Sí? Después, acá tienen que fijarse que es todo este número con el signo hay que agarrar, ¿sí? Menos 8. Y ese menos 8 con su signo hay que dividir por 4. Y ahí sale menos 2, ¿sí? Para el foco es importante que agarren con el signo. Por lo tanto va a quedar menos 2,0.
la opción D. Bueno, acá un poquito unos ejemplos que le puse ya. ¿Cuál es la ecuación de una parábola que tiene foco 0, 3? Como vimos, la ecuación era, o sea, la forma de hallar era fijarse en que si yo tengo el número en la y, significa que mi ecuación acá va a estar x cuadrado y acá va a estar una y. Y luego, el número que va adelante va a ser 4 veces este número, con su signo. 3 por 2, 3 por 4 igual a 12. Por lo tanto, la fórmula 12i. ¿Sí? Bueno, luego, si es que el foco de una parábola es 0, 2, ¿cuál es su ecuación? Y acá nuevamente, x, y. Si yo tengo en y el número, significa que mi ecuación va a tener una y acá y la x al cuadrado. Después, para hallar, multiplico por 4 este número. 4 por 2, 8. Por último, si es que tenemos esta parábola con esta ecuación, ¿sí? Y acá atiendan, por ejemplo yo les puse nomás por si en el examen quería ser malos, ¿sí? Porque quiero que atiendan que las ecuaciones, todas las ecuaciones que estuvimos viendo tenían esta forma, ¿sí? Tenían esta forma. Era un número, o sea, una letra elevada al cuadrado era igual a la otra letra, ¿sí? Por ejemplo, x al cuadrado es igual a 5i o i al cuadrado es igual a 16x, ¿sí? Siempre era un número al cuadrado. Profe, ahí estaría mal, no es que está mal, o sea, está desordenado nomás, ¿verdad? Sí, eso es lo que quiero que atiendan, que ahí en este caso está desordenado, ¿sí? Yo les muestro nomás porque puede ser que a usted en el examen le aparezca desordenado y lo único que tienen que hacer es ordenar nomás, ¿sí? Si tienen así, de esta forma, lo que tienen que hacer es dejar un x al cuadrado o un y al cuadrado solo. Es decir, este 1 sobre 2 que está haciendo acá, está multiplicando. Entonces vamos a pasar al otro lado dividiendo. Y 1 dividido 1 sobre 2 es igual a 2. Por lo tanto, 2i es igual a x al cuadrado. Y esto ustedes pueden dar la vuelta de esta forma y ahí ya tienen la misma ecuación que nosotros estamos viendo. Es decir, es solamente que tienen que ordenar. Si es que le aparece desordenado, tienen que ordenar. Pero por suerte, hasta ahora no fueron malos, ¿sí? Estos son todos temas de años anteriores y siempre la ecuación que les mostró estuvo ordenada. Pero les muestro más por si acaso, que no es, si aparece así, no es para desesperarse, sino que es simplemente volver a ordenar. ¿Pueden decirme cuánto va a ser el foco, las coordenadas del foco? Cero y uno. Acuérdense, para el O sea, foco, por dividido 4, sí, sí. sí, acuérdense, ¿qué hacíamos para el foco? Para el foco nos fijábamos en el número, en la letra, ¿sí? En este caso I. Y ahí va el número, ¿sí? Acá tiene que ir. Pero ¿qué número? Este número que está enfrente, acuérdense, tienen que dividir por 4. Con su signo, ¿sí? Tiene que ser ese número dividido 4. O sea, 2 dividido 4, 1 medio, ¿sí? No se olviden, si quieren hallar el foco, tienen que dividir por 4, ¿sí? El otro lado queda 0. Como pueden ver, parábola es súper fácil. Siempre suelen aparecer esta clase de ejercicios. Entonces es como un punto que tienen que tener bien ganado, ¿sí? Porque son ejercicios fáciles. Entonces les recomiendo que vean otra vez el video para repasar para cómo obtener cada dato, ¿sí? Porque son súper fáciles. Todos los años prácticamente piden lo que les estuve mostrando.
piden una de estas cosas, o la ecuación de la parábola, la distancia focal, el valor del lado recto, la posición del foco o hacia dónde se abre la parábola. Eso es nomás todo lo que va a pedir que ya estuvimos viendo cada uno. Ahora, vamos a pasar a elipse, ¿sí? Que es la segunda sección cónica que vamos a estar viendo. Que igual es súper fácil, puede que la fórmula sea un poquito complicada, pero un poco más complicada que parábola, pero igual sigue siendo sencillo. Ahora, la definición de elipse. Esta definición se preguntó en el año 2018, ¿sí? Voy a mostrarles, creo que en la siguiente diapositiva tiene que estar la pregunta. La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos, llamados focos, es constante. ¿Se acuerdan cómo la parábola tenía un solo foco? ¿Sí? Un solo foco acá. La elipse tiene dos focos, foco 1, foco 2, ¿sí? Tiene dos focos. Y la elipse de lo que trata es que esta distancia acá de este foco a cualquier punto de la elipse, a este punto P, vamos a llamarle una distancia A. Y esta distancia acá B, ¿sí? La suma de A más B siempre se va a mantener. Si yo agarro otro punto sobre la elipse, mido acá y mido acá, esta distancia va a ser igual a, o sea, la suma de estas dos distancias va a ser igual a la suma de estas dos. Acá pueden ver mejor. ¿Vieron? Acá está foco 1, acá está foco 2, ¿sí? Y quiero que vean cómo, dependiendo de dónde esté el punto, ¿sí? Dónde esté el punto, la línea roja y la línea azul, que son la distancia a los focos, van a cambiar de espesor. ¿Vieron como algunas veces la línea azul va a ser más larga, otras veces la línea roja más corta? Pero la suma de ambas distancias siempre se va a mantener igual, ¿sí? Siempre va a ser la suma de la línea roja y la línea azul, que es la distancia de cualquier punto de la elipse a los focos, siempre se va a mantener igual, ¿sí? Eso es un poquito para ver de qué es lo que trata la elipse. Entonces, esta es la pregunta que se hizo en el año 2018 sobre elipse. Se puede definir una elipse como el lugar geométrico de un punto plano que se mueve de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado centro es siempre constante. En ningún momento en la parte de elipse se habla de o sea, hay un centro, pero la definición de elipse no usa el centro, usa los focos, ¿sí? Y de hecho esta definición se refiere a la circunferencia, entonces A descartado. Luego está la opción B. Es el lugar geométrico de un punto plano que se mueve de tal manera que su distancia a una recta fija llamada directriz es siempre igual a su distancia a un punto fijo llamado foco. ¿Se acuerdan directriz y foco? ¿Dónde vimos eso? Vimos reciencito en Parábola. parábola. Por lo tanto, esto descartado. Eso está refiriendo a parábola, ¿sí? Ahora, el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de una llamada fija, de una recta fija llamada directriz, en este caso, agarraron la definición de parábola y cortaron hasta acá. Esto no significa nada, ¿sí? Podemos descartar. Y la opción que nos queda es el lugar geométrico de un punto plano que se mueve de tal forma que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. ¿Sí? La definición de elipse tiene suma y tiene dos focos. La definición de parábola tiene directriz y tiene un foco. Mientras que la definición de circunferencia tiene un centro. ¿Sí? Ok. Entonces es cuestión de ver nomás el concepto y tratar de guardarse en la mente y acordarse. Ahora, voy a esto va a ser un poquito de teoría, pero vamos a necesitar porque se les puede preguntar esto como teoría y otra cosa vamos a necesitar para la parte de las preguntas, ¿verdad? De ciertos cálculos.
Toda elipse tiene dos ejes. Esto es lo importante. Tiene un eje mayor, tiene un eje menor. ¿Sí? El eje mayor, obviamente, voy a usar esta imagen. El eje mayor, obviamente, va a ser el eje más largo. ¿Sí? Y el eje menor, el eje más corto. Ahora, el eje mayor, más adelante va a estar, pero igual le escribo ya. El eje mayor se representa la distancia. ¿Qué tan largo es el eje mayor? Se representa con las letras 2A. ¿Sí? La longitud del eje mayor es igual a 2A. La longitud del eje menor es igual a 2B. ¿Sí? Y en elipse también tenemos lo que se llama distancia focal. Y acá la distancia focal es la distancia entre un foco y el otro. Y la distancia focal es igual a 2C. ¿Sí? Importante que se acuerden esto. Eje mayor igual a 2A. Eje menor, voy a escribir un poquito mejor. Eje menor igual a 2B. Y la distancia focal es igual a 2C. ¿Sí? ¿Por qué usar 2, 2, 2? Porque existe lo que se llama el eje mayor y el eje menor se cruzan en el centro. Y esta distancia de acá hasta acá es B. ¿Sí? La mitad. Y de acá hasta acá es B. La mitad de los ejes, a eso se está refiriendo a la letra A, a la letra B. A. Entonces, si yo les digo eje mayor, ustedes tienen que empezar en 2A. Si le dijo eje menor, 2B. Y si le digo distancia focal, 2C. Pero después existe otra forma otra vez de llamarlo, que es la palabra semieje. Semieje mayor. Semi en matemática significa la mitad. Y la mitad de 2A, ¿cuánto es? Es A. Entonces, semieje mayor es igual a A. Semieje menor es igual a B. La mitad del eje menor. Y luego está el semieje focal, que es igual a la mitad de la distancia focal. La mitad de 2C es C. ¿Sí? Importante entonces que se recuerden de esto porque a una vez se le va a pedir el eje mayor o el eje menor, se le va a pedir observar de datos y se le va a preguntar el semieje. Y semi, acuérdense, semi significa la mitad. Ok, la ecuación de la elipse, al igual que la parábola, depende. ¿Se acuerdan cómo la parábola si es arriba abajo? Primero va la x cuadrado y después va la y. Por ejemplo, 8y. ¿Sí? Pero si es izquierda a derecha, primero va la y cuadrado y después va la x. Y acá pasa lo mismo en elipse. Depende de qué. Depende de que si sea una elipse horizontal o una elipse vertical. ¿Sí? Una elipse horizontal o una elipse vertical. ¿Sí? Acá podemos ver. Los focos, ¿sí? Los focos, foco 1, foco 2, foco 1, foco 2. Los focos siempre van a estar sobre el eje mayor. Los focos siempre sobre el eje mayor. ¿Sí? Y al igual que como pasaba en parábola, en el foco siempre va a haber una coordenada que va a ser 0. Y la otra coordenada va a tener un valor. ¿Sí? Va a tener un valor C que va a ser igual al semieje focal. ¿Sí? La mitad de la distancia focal. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi eje mayor y cuál es mi eje menor, lo que tengo que hacer es fijarme en la coordenada del foco. Si la coordenada del foco es, por ejemplo, foco 5,0,
me fijo, ¿dónde está el valor distinto a 0? Está en la X. Entonces mi eje mayor está en la X. Por lo tanto es una elipse horizontal, ¿sí? Tiene esta forma aplanada. Ahora, si mi foco está en Y, el número distinto a 0, va a ser en ese caso una elipse vertical, ¿sí? Porque mis focos van a estar en la vertical. Y donde están los focos está el eje mayor. Ahora, pasemos a la ecuación. Esto vamos a estar repasando conforme hagamos los ejercicios. La ecuación de la parábola tiene esta forma, ¿sí? Y no quiero que se confundan con la forma canónica o segmentaria de la recta. Si ustedes se acuerdan de la forma canónica o segmentaria de la recta, la ecuación canónica o segmentaria es esta forma, ¿sí? De esa forma. Pero acá, fíjense que en la ecuación de la recta, ¿qué tiene? Está elevado al cuadrado la letra A y la B, ¿sí? Mientras acá no está elevado. Entonces, si ustedes tienen una ecuación que dice x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, eso es la ecuación de la elipse, ¿sí? Ahora, ¿qué otro dato podemos sacar de nuestra ecuación? Si yo decía 2a, 2a que era igual al eje mayor, ¿sí? El eje mayor vale 2a. Si yo decía 2b era el eje menor. Y por último, la distancia focal es igual a 2c. Acá. Si debajo de la x está el número mayor, ¿sí? Significa... Esperen, voy a ponerlo de otra forma. La A siempre tiene que ser mayor que la B, ¿sí? Siempre. Porque el eje mayor siempre va a ser mayor que el eje menor, ¿sí? Siempre el eje mayor, por eso se llama eje mayor, porque es más largo. La A siempre va a ser mayor que la B, ¿sí? Pero la ubicación de la A depende. En la horizontal, ¿dónde está el eje mayor? El eje mayor está sobre la recta X. Por lo tanto, la A va a estar sobre la X. O sea, debajo de la X. Porque en la elipse horizontal el eje mayor está sobre el eje X, por lo tanto la A va a estar debajo de la X y la B debajo de la Y. ¿Vieron cómo? Eje mayor sobre X y B, que es eje menor, va a estar sobre Y. Ahora, ¿qué pasa en la elipse vertical? Tiene una fórmula muy parecida, pero dense cuenta. A siempre va a ser mayor que B. Y en la elipse vertical, el eje mayor, ¿dónde está? Está sobre el eje Y. Por lo tanto, la A va a estar debajo de Y al cuadrado. Y la B, que es el eje menor, va a estar debajo de X. ¿Sí? Vamos a ver ahora con las ecuaciones. Y por último, una última fórmula que tienen que recordarse. Esta fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Acuérdense. Eje mayor igual a 2A. Eje menor igual a 2B. Distancia focal igual a 2C. ¿Sí? Y esta ecuacióncita nos permite ir calculando, teniendo dos datos, A o B, calcular el otro, el que falta. ¿Sí? C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Qué nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar la ecuación de la elipse, la distancia focal, la longitud del eje mayor, que era igual a 2A, la longitud del eje menor, que es igual a 2B, o la distancia focal, que es igual a 2C. ¿Sí?
Empecemos. Voy a mostrarle primero acá. Este primero le voy a mostrar, ¿sí? Hallar la ecuación de la elipse de centro en el origen de coordenadas. Esta parte no quiero que le asuste, ¿sí? Porque elipse y elipse de centro en el origen de coordenadas para ustedes es exactamente lo mismo. Porque igual que pasaba con parábola, ustedes tienen solamente, entra en el temario elipses con centro en el origen. Bueno, ahora veamos. Focos en el eje de abscisas. El eje de abscisas, que era X o era Y. Era X, ¿sí? Y los focos están sobre el eje de abscisa, ¿sí? Los focos están sobre el eje X. Ahora, ¿qué yo le dije? Donde están los focos es el eje mayor, ¿sí? Donde están los focos siempre sobre el eje mayor. Entonces, en el eje donde estén mis focos va a estar también, ese va a ser mi eje mayor. Por lo tanto, mi eje mayor va a estar en X. Voy a tener una elipse horizontal. Y me da dos datos acá. Me dice el eje mayor es igual a 16. Eso significa que 2A es igual a 16. Y me dice que la distancia focal es igual a 14. Eso significa que 2C es igual a 14. ¿Sí? Ahora. Acá. Yo tengo la ecuación de la elipse. Yo sé que tiene esta forma. Es igual a 1. Ahora. En una elipse horizontal. ¿Sí? Me dice que focos en la abscisa. Por lo tanto, eje mayor está en X. Y eje mayor era la letra A. Por lo tanto, ¿dónde va a estar A al cuadrado? ¿Acá o acá? Debajo de la X. Debajo de la X, ¿sí? Porque mi eje mayor está en el eje X. Por lo tanto, si completo la fórmula, si quiero borrar, va a estar acá, A al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, acá tiene que estar B al cuadrado, ¿sí? Ahora, yo tengo A, yo tengo 2A y yo tengo 2C. Si 2A es 16, significa que A es igual a 8, ¿sí? Dice y dividido 2. Y 2C es 14. 2C entonces va a ser, quiero borrar, 2C va a ser 14 dividido 2, que es 7. Yo ya tengo A y tengo C. Y quiero que se acuerden de la fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí? Y ahora yo quiero B, entonces tengo que despejar B. Voy a pasar este B que está restando acá, voy a pasar al otro lado sumando, ¿sí? B al cuadrado más C al cuadrado es igual a al cuadrado. Y este C que está sumando va a pasar al otro lado restando. B al cuadrado es entonces A al cuadrado menos C al cuadrado, ¿sí? Pueden hacer el despeje, o si no quieren hacer el despeje y quieren recordarse, acá está la otra fórmula para calcular B. Entonces, ya tengo yo que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Entonces simplemente es calcular nomás. A al cuadrado es 8 al cuadrado menos C al cuadrado es 7 al cuadrado. B al cuadrado es 64 menos 49, que me tiene que dar, creo que daba 10 y 15, 16. 64 menos 49, 15, ¿sí? Da 15. Por lo tanto, B al cuadrado es 15, ¿sí? Y acá, yo ya tengo A al cuadrado, ¿sí? Yo puedo reemplazar, porque ya tengo el valor de A. A es 8, por lo tanto, A al cuadrado va a ser 64, más. Y al cuadrado, debajo tiene que estar B al cuadrado. ¿Y B al cuadrado cuánto vale? Vale 15.
Por lo tanto, x al cuadrado sobre 64 más y al cuadrado sobre 15. ¿Qué opción es? Es la opción A. ¿Sí? Es la opción A. Y la opción C también lo mismo es. La opción C tiene un signo menos. Ya no La me di opción cuenta. C tiene un signo menos. ¿Sí? En este caso se puede descartar un poquito, por ejemplo. Voy a mostrarle cómo harían por descarte. Voy a pasar acá. Voy a mostrarle cómo harían por descarte. El primer dato que tiene es que el foco está en el eje de abscisas. Por lo tanto, el foco está sobre la X. ¿Sí? Si el foco está sobre la X, significa que el eje mayor está sobre X. ¿Sí? Eje mayor en X. Eso significa que A al cuadrado tiene que estar debajo de la X. Porque acuérdense, A es el eje mayor. Y si el eje mayor está en X, A al cuadrado tiene que estar debajo de X. Y A siempre tiene que ser mayor que B. Entonces, 64 es mayor que 15. Sí, este puede ser una opción. 15 es mayor que 64. No, este no puede más ser. Luego, 64 es mayor que 15. Sí, puede ser. 256 es mayor que 60. Sí, puede ser una opción. Después puedo calcular. 2A vale 16 porque el eje mayor vale 16 me dice. Por lo tanto, A vale 8. Y A al cuadrado es igual a 64. Y entonces ya puedo descartar la opción D. ¿Sí? Después, si la opción D me sale 64, ¿sí? Acá el único que va a cumplir la ecuación va a ser el que tenga signo positivo. Pero acuérdense que la ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces es la opción A. Muy parecido al anterior que vimos. Lo primero siempre en el IFE es ir extrayendo los datos nomás. Hay que ser ordenado en los datos. Focos en el eje de coordenadas. Eje de coordenadas era X, ahora Y. Y. Por lo tanto, el eje mayor va a estar sobre Y. ¿Sí? Eje mayor va a estar sobre Y. Me dice, y si el eje mayor está sobre Y, el eje menor está sobre X. ¿Sí? Eje menor. Luego, eje menor igual a 16. El eje menor yo sé que es 2B. Por lo tanto, 2B igual a 16. Eso hace que B sea igual a 8. 16 dividido 2. Y distancia focal igual a 12. Distancia focal es 12. 2C es igual a 12. Por lo tanto, C es igual a 6. Ahora escribo otra vez mi fórmula. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. ¿Dónde va a ir la letra A al cuadrado? ¿Dónde tengo que poner A al cuadrado? Debajo de la Y, ¿sí? Porque mi eje mayor está sobre la Y. Entonces A al cuadrado acá. Por lo tanto, B al cuadrado acá. Y ahí. ¿Yo puedo calcular el valor de B al cuadrado? Sí. Elevo nomás 8 al cuadrado. X al cuadrado sobre 64 más Y al cuadrado. Es igual. A al cuadrado es lo que yo quiero hallar. ¿Sí? Y vieron cómo acá fueron demasiado buena onda. Porque yo puedo descartar este, puedo descartar este, puedo descartar este. ¿Sí? ¿Qué opción entonces me va a quedar? La opción La C. C. ¿Vieron cómo en este caso solamente tuve que calcular este? Ya no hace más falta lo de calcular C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Hago el despeje, me va a salir que A al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más B al cuadrado. Por lo tanto, A al cuadrado va a ser igual a 36 más 64. A al cuadrado igual a 100. Y ahí igual puedo comprobar que la respuesta es la C. ¿Sí? Pero yo no hace falta que yo haga todo esto, porque yo al calcular este valor, el único que cumple es la opción C. ¿Sí?
Solo que tengo que darme cuenta que acá focos en el eje de coordenadas. Y siempre el foco va a estar sobre el eje mayor. Y si el eje mayor está sobre la Y, significa que la A tiene que estar debajo de la Y. ¿Sí? Exacto, así me gusta. Como dijo Sofía, se podía descartar porque la A no era mayor que la B también. ¿Sí? Porque yo les dije que la A siempre tiene que ser mayor que la B, porque el eje mayor siempre va a ser el eje menor, por definición. Entonces, acá por ejemplo, la A al cuadrado tiene que ser mayor que B al cuadrado. Entonces, este se conserva, Jaque, descarte al pedo. Este se conserva, ¿sí? En este caso se conserva porque es mayor, en este caso se conserva también. Y acá lo que se puede descartar porque este lado es mayor y este es menor, ¿sí? Entonces ahí podemos, en este caso podemos descartar la D. Es el único que podemos descartar. Al final nos va a tocar otra vez calcular la B al cuadrado. Pero calculamos una vez y ya podemos marcar 64. Bueno, ahora un ejercicio del año 2021, ¿sí? Este fue, para muchos les complicó un poco porque ponía como un problema. Por el signo preguntan. Por el signo en este caso también se puede descartar. Se puede descartar la D. También, ¿sí? Por el signo. Como descartamos en el otro. Pero como pueden ver, siempre es importante ver qué se puede descartar porque ahí podemos resolver más rápido. Pero en el ITSE suelen ser un poco más malos, o sea, en el sentido que si nos piden calcular, o sea, hacen el ejercicio de tal manera que tengamos que calcular algo aunque sea. Entonces, acá a muchos les, digamos, les aturdió, les confundió un poco porque metía lo de consultorio odontológico donde se observa una mesita en forma de elipse. Y pensaron que era un problema donde pedía calcular así cosas raras. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pidiendo? La misma tiene un 90 centímetros de eje mayor, es decir, 2A es igual a 90 centímetros y 60 centímetros de eje menor. 2B es igual a 60 centímetros. La medida aproximada del semieje focal. ¿Se acuerdan cuando le dije semieje focal a cuánto valía? ¿A cuánto equivalía el La semieje? mitad. ¿La mitad de qué? De C. La mitad de la distancia focal, es decir, la mitad de 2C. Por lo tanto, el semieje focal es igual a C. Y ahí nos están pidiendo calcular el valor de C. Por lo tanto, ¿qué yo hago para hallar C a partir de A y B? Usar la fórmula C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Y ahí calculo. C al cuadrado es igual. Al cuadrado, ¿cuánto es? Es 90 dividido 2, 45. B, ¿cuánto es? 60 dividido 2, 30. Por lo tanto, 45 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Si hago 45 al cuadrado menos 30 al cuadrado, me sale 1125. Y después este exponente hago otra vez la raíz para sacar el exponente. Raíz cuadrada de 1125. Es igual. A algunos le va a salir así, a otros le va a salir 33,54. Y si a mí me sale 33,54, ¿qué opción marco? Marco la opción más cercana, la opción A. ¿Sí? Como pueden ver, un ejercicio sencillo. Lo principal es traer los datos. Bueno, pueden resolver este. Voy a darle 2 minutitos para que puedan resolver.
Ok, entonces, un ejercicio súper fácil este. Lo primero, siempre, 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 no importa qué tipo de elixir sea, acuérdense, A es mayor que B, ¿sí? A es mayor que B en el elixir. ¿Por qué? Porque A representa el eje mayor y B el eje menor. Por lo tanto, A mayor que B. Entonces yo ya puedo descartar. A tiene que ser mayor que B. Acá 16 más que 19, 3 mayor que 4 no es. 4 mayor que 3, sí. 9 mayor que 16 no es, descarto. Estoy entre estos dos. Y ahora, acuérdense que la fórmula, ¿sí? A va a ser siempre mayor que B. Y A al cuadrado siempre va a ser mayor que B al cuadrado. Por lo tanto, el número más grande, 16, va a ser igual a A al cuadrado. Y el número más chico, 9, va a ser igual a B al cuadrado. Si yo tomo la raíz cuadrada de 16, 4, raíz cuadrada de 9, 3. Por lo tanto, es la opción C. ¿Sí? Ahora, veamos este. Si la longitud del semieje mayor de una elipse es 3 y la longitud del semieje menor es 2 y el foco está sobre el eje Y, la ecuación de la elipse es. Vamos a empezar a extraer los datos. Semieje mayor. ¿Qué significa eso? ¿A o B? ¿2A o 2B? Significa A. Solo A. A es igual a 3. Por lo tanto, B es igual a 2. Ahora, ya tengo ya A igual a 3, B igual a 2. Y me dice que el foco está sobre el eje Y. Por lo tanto, si yo tengo mi ecuación y si el foco está sobre el eje Y, ¿dónde va a ir A y dónde va a ir B? B va a ir en el X. B va a ir en el X, ¿sí? Y la A, que es el mayor, va a ir debajo de la Y. Y me queda así. Tengo la ecuación, ahora es cuestión de reemplazar nomás. X al cuadrado sobre B al cuadrado, ¿cuánto es? 4 más Y al cuadrado sobre A al cuadrado, ¿cuánto es? 3 al cuadrado, que es 9, igual a 1. ¿Qué opción cumple? La opción C. Acá igual se puede descartar, vamos a hacer un poco por descarte. Yo sé que el foco tiene que estar sobre el eje Y, por lo tanto el número mayor tiene que estar debajo de Y al cuadrado. Acá cumple, pero tiene el signo negativo, entonces puedo descartar. Acá cumple, acá no cumple. Me vuelvo a quedar entre dos opciones. ¿Cómo sería la fórmula si está sobre el eje X? Sería X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Sí? El eje mayor va a estar sobre el eje X, porque acuérdense, el lugar donde están los focos es el eje mayor. Y si los focos están sobre el eje X, significa que tu eje mayor está sobre X. Por lo tanto, la fórmula va a ser X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado. Sería al revés. Sería en este caso la opción, si los focos están sobre X, sería la opción D. Acuérdense, los focos y el eje mayor comparten eje, ¿sí? Están sobre el mismo eje. Bueno, acá les voy a mostrar una forma también que suelen poner la fórmula, que no es difícil, pero que a muchos se le puede complicar, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados en elipse y la única forma que se usa en elipse es de esta manera, ¿sí? X cuadrado sobre un número y cuadrado sobre otro número es igual a 1, ¿sí? Pero acá, ¿qué es igual? Es igual a 144. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que igualar a 1. ¿Y cómo hacemos? Lo primero, dividimos cada término por 144. Es decir, hacemos 144 dividido 144
9 dividido 144, 16 dividido 144. ¿Cuánto es 9x, o sea, 9 dividido 144? 1 sobre 16, ¿sí? 1 sobre 16. Por lo tanto, el número que va a ir abajo va a ser 16, ¿sí? Porque el 1 va a quedar arriba. Más, ¿cuánto es 16 dividido 144? 1 sobre 9, es decir, acá va a quedar un 9, ¿sí? Es igual a 144 dividido 144 es igual a 1. Todo número dividido por sí mismo da 1. Y ahí, ¿me pueden resolver el ejercicio? Sabiendo que así se obtiene la ecuación. Es la opción C, ¿sí? Porque podemos ver que A va a ser mayor que B y A al cuadrado es mayor que B al cuadrado. Entonces tenemos que A al cuadrado es igual a 16, B al cuadrado es igual a 9. A igual a 4, B igual a 3. La opción C. Ahora vamos a ir entonces a estos primeros ejercicios, ¿sí? Bueno, ya les mostré cómo se obtenía la ecuación, ¿sí? Entonces, quiero que extraigan la ecuación de este, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta forma? Igual a 1. Y después quiero que calculen la distancia focal. Voy a darle 2 minutos para este ejercicio, ¿sí? A ver, se movió. Ahí, 2 minutos. Ok, ¿qué era lo primero que hay que hacer? Si acá se divide por 400, entonces divido 400, divido 400, divido 400. 25 dividido 400 me da 1 sobre 20, 1 sobre 16, es decir, acá abajo va a estar 16. 16 dividido 400 me da 1 sobre 25, por lo tanto acá va a estar 25, ¿sí? Y acuérdense, A es mayor que B, por lo tanto A al cuadrado es mayor que B al cuadrado. Es decir, A al cuadrado es 25, B al cuadrado es 16. Eso hace que A sea 5 y que B sea 4. Y a mí me pide la distancia focal. Y la distancia focal es 2C. Ojo, me está pidiendo distancia focal. Distancia focal es 2C, ¿sí? No se olviden, distancia focal es 2C. Y yo puedo calcular C usando la fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, C al cuadrado es igual a 25 menos 16. Es decir, C al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, C es igual a 3. Y si C es 3, mi C corresponde al semieje focal. Pero a mí me están preguntando por la distancia.
Y la distancia focal es igual a 2c. No se olviden, distancia focal en elipse es igual a 2c. ¿Sí? Por lo tanto, 3 por 2 es igual a 6. La respuesta correcta es la opción A. ¿Sí? No se olviden que distancia focal es 2c porque en la opción B muestra 3 y 3 es c. 3 es el semieje nomás. Pero usted le piden la distancia. Ok, creo que este es el último ejercicio que tenemos. Voy a darle 2 minutitos otra vez. Ok, vamos a ver ahora este ejercicio. Muy parecido al anterior. Lo primero, si no es igual a 1, si lo tenemos de esta forma, la forma de siempre estábamos manejando, ¿sí? Entonces hay que dividir 225, 225, 225. 9 dividido 225 es igual a 1 sobre 25, por lo tanto acá lo 25. 25 dividido 225 es igual a 1 sobre 9, por lo tanto acá el 9 es igual a 1. Lo mismo, a mayor que b, por lo tanto a al cuadrado mayor que b al cuadrado. A al cuadrado de 25, b al cuadrado igual a 9. Después, me pide la distancia focal. La distancia focal es 2c. Y yo sé que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Por lo tanto, c al cuadrado es igual a 25 menos 9. ¿Sí? Entonces, c al cuadrado es igual a 16. Eso hace que c sea igual a 4. Porque se hace la raíz cuadrada. C igual a 4. Y si c es 4, significa que 2c es igual a 2 por 4 es igual a 8. La opción correcta es la opción C. ¿Sí? Acuérdense, no confundan c al cuadrado con 2c. No son lo mismo, no son iguales. ¿Sí? No confundan esto. C al cuadrado es algo, 2c es otra cosa completamente diferente, ¿sí? Porque veo que hay que a muchos les pasa eso, ¿sí? Cuando explico esta parte del elixir, muchos se confunden con eso. C al cuadrado no es lo mismo que 2c, ¿sí? En este caso, 2c es igual a 8. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. La parte de circunferencia vamos a ver mañana, porque es cortita, y vamos a ver con la primera parte de cálculo, que sería la parte de límites,
que es bien fácil, facilito es. Van a ver, con la calculadora se puede resolver y después hay una que otra regla que van a tener que aprender, pero es sencillo. El simulacro ya se va a liberar, o sea, ahora termina la clase y les paso el enlace para el simulacro, para lo que sería el segundo simulacro, ¿sí? Y las respuestas van a estar mañana recién, van a estar disponibles mañana. No sé si alguien tiene una pregunta o una duda. A las 3:30 aproximadamente van a empezar la clase de castellano. Entonces, si nadie no tiene ninguna pregunta, podemos dar la clase terminada por hoy. Bueno, hablamos mañana.